Bendito el Señor, bendito el Señor. Hay poder en Jesús. Siéntense, hermanos. Esta noche quisiéramos estar pensando, hermanos, acerca del pecado, mostrándose pecado. El pecado mostrándose pecado. Pareciera, hermanos, con lo que se ha venido diciendo, pareciera que el mandamiento es el causante de la muerte. Pues antes de que hubiera mandamiento, a nadie se inculpaba de pecado. No que no fuera pecado lo que hicieran. El pecado generaba siempre la muerte. El pecado es generador de muerte y la muerte existe desde que hubo pecado. De tal forma, hermano, que aunque no hubiera nada que señalara lo que era pecado, la muerte siempre existió. Y hubo mucha gente que partió de esta tierra sin tener claro de que ellos habían muerto consecuencia de su mala vida. Algo parecido a lo que hasta hace pocos años nos sucedía, ¿verdad? Cuando la ciencia no había tenido mayores avances, la gente moría y no sabía de qué habían muerto. Sencillamente se puso malito, se murió. Ahora nosotros, a estas alturas, ya la ciencia ha tenido sus avances y sus buenos logros y al menos sabemos de qué morimos o de qué vamos a morir. La ciencia lo investiga uno cuando uno presenta algunos síntomas y ya le dicen a uno, pues mire, según los exámenes que se han hecho, usted se le han elevado los triglicéridos, el colesterol, y eso es grasa en la sangre. Y si usted sigue acumulando eso, va a llegar un momento que las arterias se le van a tapar y se le va a parar el corazón y de eso va a morir. Ya uno sabe, ¿verdad?, que eso es lo que lo va a matar. Que si sigue comiendo pollito campero, eso es rico en grasa, ¿verdad? Sigue comiendo pizza, eso es rico en condimentos y cosas que le van a cooperar a que se le tapen más rápido las arterias. Entonces los médicos le van a recomendar seguramente que haga un poquito de dieta, seguramente le van a dar algún medicamento para ver si así le controlan un poco. Pero antes no. Antes de repente la gente caía muerta y le falló el corazón, ¿verdad? Pero no sabían por qué le había fallado el corazón. O si uno, alguna otra enfermedad está padeciendo, la ciencia es capaz hoy de decirle a uno, pues mire, usted tiene este problema. Necesita operarse o necesita cuidarse. O es una enfermedad terminal donde ya no se puede hacer mucho. Disfrute sus últimos días, que usted ya se va a morir, pero usted sabe qué es lo que lo está matando. Igual es la ley. En el tiempo pasado, antes de que hubiera ley, la gente moría sin darse cuenta de que el pecado estaba haciendo destrozos a su vida, a su alma. Y ellos morían sin darse cuenta que era el pecado el que los estaba matando. Cuando la ley se presenta, entonces ya la gente muere consciente
de que es por pecadores que morimos. Es por pecadores. Usted no está envejeciendo sencillamente porque así es la vida. Usted está envejeciendo porque es pecador. ¿Ah? Hace 40 años la carita la teníamos bien lisita, ¿verdad? Ya hoy, ya se nos hacen unas arruguitas por ahí. Estamos envejeciendo. Quiere decir que somos pecadores. Antes, ¿verdad? Bien bonito el pelo y todo eso. Hoy hasta peloncitos estamos quedando ya. Ah, eso significa que estamos envejeciendo. Algo otros tenemos pelo, pero ya no negrito. Ya hoy es blanquito el pelo. Ya está floreando el cujín, le dicen a uno, ¿verdad? Nos estamos haciendo viejos. ¿Y qué es lo que genera eso? El pecado. O sea, antes de que hubiera pecado, los hombres vivían y vivían y vivían y no se envejecían. Adán disfrutó de eso, ¿verdad? Pero cuando Adán pecó, empezaron a salirle arrugas. Y empezó, hermanos, la muerte. Entonces, ahora a través de la ley, los hombres que no tenían conciencia de eso, a través de la ley, hoy sabemos que lo que mata realmente al hombre es el pecado. Entonces el pecado, para mostrarse pecado, para mostrarse que es malo, genera la muerte. Ahora, como nosotros tendemos a eso, a llamar malo lo que es bueno y bueno lo que es malo, por eso es que Pablo hace este interrogante acá. Y dice acá, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Son como una serie de palabras allí que hay que irlas analizando, ¿verdad? Pero lo que en realidad está diciendo es que el pecado se descubre a través de la misma ley. La muerte, quien hace énfasis en que el hombre tiene que morir, es la misma palabra de Dios. Y es allí donde muchas veces alguien pudiera pensar de que la ley es la mala. Y es donde Pablo se pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pero él mismo responde, en ninguna manera. En ninguna manera. Entonces la ley lo que hace es aclararnos las razones por qué morimos. Las razones por qué el hombre muere. Pero a la vez, hermano, la misma palabra podía llevarnos a ver cómo evitar la muerte. ¿Cómo evitar la muerte? Entonces Pablo está aquí reconociendo o instruyendo al pueblo para que no vayan a equivocarse pensando mal de la ley. Pero es la ley misma la que nos aclara de que si no obedecemos, moriremos. Mire lo que dice el verso 10, el versículo 10 de este mismo capítulo. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida,
a mí me resultó para muerte. El mismo mandamiento que era para vida, a mí, dice, me resultó para muerte. El mandamiento, ¿cuál es la intención del mandamiento? Que vivamos. Pero a Pablo lo mata. ¿Y por qué dice que a él lo mata? Él no está hablando de nosotros, pero realmente está hablando de todos, ¿verdad? El mandamiento, la idea es generarnos vida, darnos vida. Esa es la intención. Pero Pablo dice, a mí me resultó para muerte el mandamiento. ¿Cómo es posible que algo tan bueno a Pablo lo mate? Si la ley misma aquí señala diciendo en este mismo capítulo, el verso 12, dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vea, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, eso que es santo, justo y bueno, dice Pablo, pero a mí me genera muerte. A nosotros nos genera muerte. Claro, ¿en qué está pensando el apóstol? Seguramente en lo que ya dijo en el capítulo 6, el verso 23, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Entonces Pablo, ¿qué es lo que está pensando? Soy pecador. Y cuando el mandamiento viene, lo único que hace es mostrarme que soy malo y que merezco la muerte y que voy a morir porque soy malo. Alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá. ¿Quién ha logrado evadir la muerte hasta aquí? De Adán hasta aquí, ¿quién ha logrado evadir la muerte? No hay uno. Dice la Biblia que hubo un siervo llamado Enoc, que él no murió. Enoc no murió. Que vinieron y se lo llevaron vivo. Él no murió. ¿Pero por qué no murió? Porque caminó con Dios. Es la única forma de poder evadir la muerte. Dice la Biblia de Elías que un carro de fuego lo arrebató y Elías no se halló por ningún lado, no murió, se fue vivo para estar con Dios. Se fue vivo. Ahora, tanto Zacarías como Apocalipsis habla de dos olivos o de dos hombres que van a venir en el último tiempo, así lo señala Apocalipsis, en la época de la gran tribulación. Ellos van a venir y van a incomodar a la gente llevándoles el mensaje. Seguramente van a predicar igual al hermano Roberto, un poquito tosco. Ustedes están fregados porque quieren, seguramente le va a decir los hombres estos al mundo entero. Ustedes están fregados porque quieren, porque el hermano Roberto les predicó toda su vida y no quisieron hacer caso. Y eso incomodará a la gente, más el sol calentando, hermanos, las llagas saliéndoles, el agua convirtiéndose en sangre y cosas así. Y el mensaje recriminándoles.
Entonces, ¿qué es lo que va a pensar la gente contra de ellos? La idea que se les va a ocurrir: aliviemos la pena que tenemos si no podemos evitar que el sol deje de calentar y que las llagas salgan y que las plagas vengan y que el mar o en las aguas se conviertan en sangre. Si no podemos evitar eso, por lo menos vamos a evitar que esto nos incomoden y nos confronten. Así que matémoslos. Y mientras Dios quiera, no los podrán matar, pero Dios un día va a permitir que los maten. Y la gente se va a mandar regalos unos a otros contentos porque los mataron. ¿Y por qué Dios permite eso? Porque desde el pecado de Adán en adelante, todos estamos sentenciados a la muerte. Y aunque ellos se fueron sin morir, van a venir a la tierra a morir. Entonces vea usted, el pecado mostrándose pecado o mostrándose malo, malísimo. ¿A través de qué? Del mandamiento. A través de la ley. La ley, hermanos, diciendo: no cometerás adulterio. ¿Y cuántos hermanos pudimos haber evitado el adulterio? A lo mejor aquí, si empezamos a examinarnos, no hay uno que no haya caído en adulterio. La Biblia dice cositas como las que dijimos hace un día en una meditación aquí: no codiciarás. Y saber cuántos codiciosos sabemos acá. Que no se nos nota es otra cosa. La Biblia dice: no matarás. Y a saber si hay alguno por aquí que voló un puño de cabezas. O que anda por ahí volando cabezas y nosotros ni cuenta nos hemos dado que aquí está entre nosotros. Y así, hermanos, una cantidad de cosas que pudiéramos ir como viendo y descubriendo acerca de lo que somos por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, mostrándonos la palabra de Dios, que es santa, que es justa, que es buena. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra una vida blanca, pura, que nosotros deberíamos de vivir. Pero la blancura de esa palabra de Dios, eso muestra y hace más robusta la negrura nuestra. Eso es lo que hace que nosotros realmente nos veamos que no somos merecedores, que somos gente mala, que somos gente, hermanos, que nos hemos manchado, que nos hemos contaminado, que mal olemos, que somos hediondez delante de Dios por perfumito que nos echemos, por limpito que andemos la ropa. El corazón a veces lo hemos contaminado tanto delante de Dios, hermanos, somos inmundicia. Y es la ley la que muestra eso. Sin embargo, dentro de todo aquello que la ley puede presentar, allá en el fondo hay una luz de esperanza a través de la misma ley, a través del mismo mandamiento. Mire lo que dice Gálatas.
capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas. El verso 24. 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? La ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? ¿Alguien sabe? Maestro, nuestro instructor, nuestro mentor, diría alguien. La ley es nuestro maestro. Si usted quiere, para que le vaya quedando ahí, anótelo. Nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley lo que está mostrando es que usted y usted y usted y el predicador somos malos, somos pecadores. Pero ¿cuál es la idea de la ley en el fondo? De que al descubrirnos nosotros de que somos malos y que aún con todo y la ley y el freno de la ley que dice no matarás, usted mata, que dice no codiciarás y usted codicia, que dice no hurtarás y usted roba, que dice no adulterarás y usted adultera, usted queda al descubierto que es malo. ¿Y qué le queda cuando usted es descubierto que es malo? Reconocer que sin Cristo nada somos. Por eso la gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Porque la ley no nos puede salvar. Y a pesar de que es santa, y a pesar de que es buena y que es justa, pero es un mandamiento solo que no ayuda al hombre, sino que solo le muestra que es malo. Ahora, si nos muestra que somos malos, ¿qué nos queda como alternativa? Dice aquí Gálatas, que es para llevarnos a Cristo, dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la fe. Cuando la ley, hermanos, nos muestra que somos malos, entonces no nos queda alternativa más que correr a los pies de Jesús y decirle: Señor, soy malo, Señor. Soy pecador, Señor. Estoy hecho y sentenciado al castigo eterno. Pero no quiero ir ahí al castigo eterno, Señor. Yo quiero estar en tu gloria. Y yo acepto tu sacrificio que fue por mí en la cruz del Calvario. La única forma, creer que Cristo murió por nosotros por la fe. Por la fe. Eso fue, hermanos, lo que Dios ha querido mostrar en todas las etapas de la vida. Si usted va al Génesis, capítulo 15 del Génesis, se lo iba a mencionar así nada más, pero me interesa que lo tenga usted en mente.
capítulo 15 del Génesis. El verso 6, mire lo que dice. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De quién está hablando esto? De Abraham, el padre de la fe. Que Abraham le creyó a Dios. Esa es la salida, esa es la alternativa. La ley no puede ayudarnos, la ley no puede sacarnos. Lo único que hace la ley es mostrarnos de que somos pecadores. Pero hay uno que pagó por los pecados del ser humano. Todo ser humano tiene la oportunidad. No importa de qué país sea, no importa de qué raza sea, no importa en qué pecados haya caído. Todos tenemos la gran oportunidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito el Señor. Es por fe que se alcanza el perdón, la reconciliación. Porque hay mucha gente que se ha esforzado por la ley y no han podido. La ley está allí, los mandamientos están allí, que dicen que estos 10 mandamientos en el pueblo judío se acrecentaron a más de 600 ordenanzas, en donde debían estar sometidos, practicando ciertos cultos religiosos que la misma ley insinuaba y que ellos tuvieron que adoptarlos y descubrirlos. Y sin embargo, cuando Cristo vino, a la secta más religiosa, que más se apegaba y que más se sometía a la ley, les dijo: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera se muestran elegantes, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. La ley es lo que hace, pero Cristo lava el corazón. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos. De que cuando nosotros, hermanos, nos consideramos por medio de la palabra y por medio de nuestros hechos que son malos, nos vemos en el espejo de la ley y vemos que no cuadramos para estar en el cielo. Lo único que nos queda es: perdóname, Señor. Soy pecador, Señor. ¿Se acuerda del publicano que entró junto con el fariseo? Y el fariseo decía: yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántos de ustedes ayunan 2 veces a la semana? ¿Qué? Si se les nota en la barriguita que tienen. Con excepción de los que tienen parásitos, que tienen solitaria. El fariseo era más terrible que nosotros. Ayunaba 2 veces a la semana. Una vida espiritual tremenda. Alguien decía por ahí, vi en las redes, no sé cómo es ese volado, si son memes o qué, pero alguien decía de un musulmán haciendo un negocio, pero tiene que parar el negocio porque se llegó la hora de adorar a su Dios. Y donde quiera que esté, en el parqueo, va de camino, o está haciendo un negocio en la oficina, o está en algún lugar especial, pero no le importa. Él dice: paremos aquí porque yo tengo que adorar a mi Dios. Es la hora de adorar a mi Dios.
Y hasta cargan un su trapito para no ensuciarse, lo tienden allí, se hincan y empiezan a topar la cara en el polvo. Humillados, porque es la hora de adorar a su Dios. Y nosotros, hermanos, nos levantamos y ni siquiera gracias, Señor, que me permitiste ver la luz de un nuevo día, ¿verdad? Nos levantamos en carrera y regañando a la señora, apúrate que me agarró la tarde, si no, no me voy a hartar, y correr que ya me voy, y si no haces nada me voy sin comida y vos vas a tener la culpa. Y va peleando uno ya. Se terminó el día y no pasó nada. Y uno no dice, Señor, gracias que me libraste, Señor, de tanto peligro en la calle. Vengo cansado y me tiro a la cama y perdona, Señor, pero vengo cansado. Y no ora uno. Y esas son las cosas diarias de la vida que deberíamos practicar los cristianos. Levantarnos dándole las gracias a Dios, acostarnos dándole las gracias a Dios, comer, y hermanos, antes de comer, dale las gracias a Dios por el alimento. Ya no se diga, hermanos, de tener la disciplina de un ratito entrar a la presencia de Dios y platicar con Él. Vida cristiana. Pero los cristianos ahora, teléfono y chat y platiquitas en el teléfono, y pasamos horas allí, pero no buscamos la presencia de Dios. De tal forma que el fariseo nos dejaba pachitos a nosotros. Nos dejaba, hermanos, mal parados a nosotros el fariseo. Ayunaba 2 veces. Y estaba en el templo y estaba orando. No estaba chateando, ni estaba pensando ir al baño. Como muchos. Y está bien, si está enfermito, no se vaya a orinar ahí. Vaya al baño. Pero estar en el culto no es para ir al baño. Sin embargo, mire, el hombre orando y diciendo al Señor, ayuno todas las semanas y doy diezmos de todo. Ahí es a ver a cuántos de nosotros nos ponchan, ¿verdad? Nos pega en la cara el fariseo. Yo sé que hay gente responsable, yo sé que hay gente que ama la obra, yo sé que hay gente que se sacrifica y que lo del Señor es del Señor, pero hay gente que no. Y yo conozco algunos que nunca han dado 5 para la obra del Señor, de todo lo que Dios les da. Y no porque no tengan, porque no quieren. Porque tienen miedo que el hermano Roberto se haga más panzón. Porque hermano Roberto va a comer mucho pollo campero. Y usted sabe, hermano, que nosotros tenemos una ayuda. Nosotros no decimos el diezmo es mío. Nosotros nos dan una ayuda que no es poquito, es suficiente para comer. El domingo allá me estaba esperando a la salida una hermana y me dijo, quería regalarle este billetillo, hermano. Y le dije yo, hermana, nosotros no recibimos ofrendas así. Ahí está, mire, el comité de apoyo, ahí se reciben las ofrendas, allí es donde usted debe depositarlo. Y me dijo, no, hermano, este es personal, esto nosotros lo queremos dar a usted,
Me lo regaló. El billetillo que cargaba ahí. Pero ya me dijo ella que a mí era que me lo quería regalar, pero yo le mandé, porque nosotros dineros así normalmente no agarramos, de no ser que alguien Dios le puso en el corazón que nos lo dé a nosotros para que vayamos a comer pollo campero. Entonces vea usted, pero hay gente que por esos prejuicios no dan para la obra del Señor, no dan lo que les corresponde dar como cristianos. Entonces el fariseo sí. El fariseo no andaba viendo eso. El fariseo era fiel. Era fiel. No ganaba el fariseo. Ahora, adelante del fariseo había un publicano. Y el publicano, él no le estaba diciendo a Dios: yo soy la mamá de Tarzán, Señor. No. Él estaba diciéndole al Señor: Señor, sé propicio, porque yo soy malo, Señor. Necesito, Señor, que tengas misericordia de este corazón malo y me limpies y me laves. Y dice la Biblia que el publicano salió más justificado que el fariseo. Vea usted, porque la cosa no es por obra, la cosa es por fe. Si crees, al que cree todo le es posible. La salvación empieza ahí. Y la salvación lleva una cantidad de regalos más que se obtienen por la fe. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Los que creemos en Jesús, que Él ha perdonado nuestros pecados, el Espíritu Santo viene. Y los que creemos en Jesús, cuando oramos al Señor: Señor, yo he creído que tú venciste al diablo y que tú me has dado autoridad, y yo creo que el diablo está derrotado. En tu nombre, fuera demonios. Se van los demonios. En mi nombre echarán fuera los demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos hablamos nuevas lenguas? ¿Y cuántos no? ¿Qué pasa con la fe? ¿Cuántos no hablan lenguas? Y si no las habla, es porque nos está fallando la fe. Porque es algo que Dios ha regalado a los que son salvos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaran cosa mortífera, no les hará daño. Mire, no vaya a tomar ese juguito, porque ese juguito ya está vencido. Le va a dar alergia. Y usted con una gran sed y no hay nada más. Usted no le amanece nada en la casa y aparece un chucho con una gallina que se acaba de revolcar ahí. Ay, no, yo me la comiera, pero está mordida por el chucho, vaya a ser. Y saber si Dios mandó al chucho que agarrara la gallina para que usted comiera. Por la fe comerán cosa mortífera y no les hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Fe. Ese es el camino.
camino de la victoria. Ese es el camino del triunfo. Ese es el camino de la vida, la fe. ¿Cuántos tienen fe? Y cuando se enferma alguien, ¿por qué dicen? Manden llamar al pastor. Que venga el pastor a orar. Quiere decir que usted no tiene fe. Porque si usted tiene fe, no importa quién usted sea, no importa si 2 días tiene de ser cristiano, lo que importa es que tenga fe. Y si 2 días tiene de ser cristiano, le creyó a Dios, Dios ya lo perdonó, el Espíritu de Dios está en usted y usted puede reprender al diablo y sus enfermedades, y las enfermedades se irán. Bendito el Señor. Y más vale que se atreva. Porque si no se sana, por lo menos usted lo intentó. ¿Y qué tal si se sana? Me acuerdo de un hombre que decía el hombre: he orado por más de 300 muertos y no han resucitado los 300. Pero yo he visto resucitar a más de 100 muertos. Imagínese usted atreverse a orar por un muerto. Si ya murió, se murió, ¿verdad? Y bendito Dios que ganó la batalla el hermano y que vaya, ¿verdad? Y así se sacude a veces uno la responsabilidad. Pero qué tremendo, hermano, que lo manden llamar a uno y mire, se murió y queríamos ver si nos hace el favor de orar por él. Y dice él: yo me atrevo a orar si el Dios que yo tengo es poderoso y si él quiere lo puede volver a la vida. Ese es el accionar de la fe. Creemos al Señor nosotros, Iglesia Emanuel. Ese es el asunto y ese es el camino. Ahora, Corintios o Romanos, porque ya quizás se fue el tiempo. Ya ni sé aquí cómo vamos. Todavía tengo 2 horas. El domingo le pregunté a un muchacho por ahí: ¿qué horas tiene, hermano? Y me dijo que ya era la hora. Yo acababa de empezar a predicar. Reloj malos que compran. Vea lo que dice verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está metido en un problema Pablo. Entonces, hermano, ¿Pablo era carnal? No, Pablo era espiritual. Pero ¿cuál era la casa de Pablo? Ese es el problema. Ese es el problema. Que Pablo habitaba en un cuerpo de carne. Y usted sabe que esta carne está caída, degradada, corrompida. A esta carne le gusta lo feo. A esta carne le gusta lo malo. ¿A cuántos de ustedes les gustan las muchachas? ¿O son niñas? Ya los puse en aprieto a los hermanos, ¿vea?
¿A cuántos de ustedes les gustan las muchachas? Ahí está la esposa, se los va a cocorronear al llegar a la casa. Hermano, ¿son bonitas las mujeres, sí o no? Tienen una belleza, hermano, las mujeres. Y cuando uno ve una mujer, hermano, qué chula, vea. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Solo su esposa, dice. Solo una mujer, hasta que la muerte los separe. Pero cuando uno ve a una mujer, y más, hermanos, de esas mujeres así, un poco provocativas, ¿verdad? Que se pone la faldita un poquito corta y usted le ve las piernitas. Qué bonita, qué cuerpecito, vestidito bien apretadito. Y tiene una figura así de avispita, ¿verdad? Y uno, ¿verdad?, se le hace agua a la saliva. Pues sí, y no son hombres, pues. Si lo mismo le pasa a las mujeres. Cuando usted ve esos hombronotes así, pecho peludo, grandes ñeques que ni lavarse los dientes pueden, y las mujeres, qué chulo, qué guapo, y bien barbudo, dice. ¿Ah? Es que somos carne, y nuestra carne está degradada. Entonces Pablo dice, el problema que yo tengo es que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vea, es un problema tremendo en el que Pablo se está viendo. Y no está diciendo Pablo, yo soy carnal. Usted sabe que Pablo ni siquiera mujer tenía, por causa de la obra del Señor. Pablo no tuvo mujer, porque él estaba dedicado a la obra del Señor. Y Dios le había dado el don de continencia. De tal forma que Pablo, hermanos, él no estaba pensando en que allá la muchacha guapa, a ver cuándo me tengo el privilegio de llegar a conocer su casa y así ya conozco dónde. No, Pablo la veía, hermanita, Dios me la bendiga, esfuércese y siga adelante y agárrese de Cristo, porque es la única alternativa que tenemos. Y Pablo se iba tranquilo, pero él está diciendo que él es carnal. De tal forma que el hombre, hermano, esa que estoy hablando solo es una de las debilidades en que podemos caer tanto hombres como mujeres. Solo es una, pero son muchas en las cosas en que podemos fallar por estar en este cuerpo degradado. Usted dice, yo ese problema con las mujeres no lo tengo. Y el pistillo no le gusta, las chirilicas. Y cuando es de hacer billetes, usted hace un mal negocio que sabe que se va a estafar a la otra porque lo que le va a vender no sirve. Pero usted quiere chirilicas. Y dice, yo soy listo para la venta. Así que mire, le vendí un volado que quizás 8 días le va a durar. Y mire, me dio 400 pesos por eso. Ladrones, mañosos. Vea, debilidades, porque somos carnales, estamos metidos en este envase pecaminoso. Ahora, ¿cómo arreglamos el problema? Si la ley es espiritual y yo soy carnal, volvemos a lo mismo. Fe. Justificado pues por la fe. Romanos 8:1, vea. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El problema de la enemistad con Dios, allí lo arreglamos. Allí lo arreglamos.
El gran problema que Pablo tiene lo arregla creyéndole a Dios, poniendo fe en lo que Él ha dicho y ha hecho. Ahí lo arregla, ahí lo soluciona. Podemos ser carnales, estar metidos en este cuerpo. Pablo dice que él andaba en el espíritu y estaba metido en este cuerpo. Ahora, cuando él se mete en el espíritu, él es capaz de gobernar este cuerpo carnal. Si el problema de la iglesia en este tiempo, ¿sabe cuál es? Que somos descuidados en la vida espiritual. Lo que ya dije un rato, no estamos habituados a fortalecernos en el espíritu. Nosotros cristianos solo porque vamos de vez en cuando a la iglesia. Pues sí, porque imagínense, la asistencia está bonita hoy, pero hay días que la asistencia, sobre todo el día jueves, la asistencia baja un montón. ¿Ah? Y jueves no come usted. Y jueves no necesita de protección usted. Y jueves no necesita de chirilicas para comprar la comida. Y jueves no necesita que Dios le proteja de la pandemia. Imagínense, viene martes y de allí pasa miércoles, jueves, viernes, sábado, y con suerte aparece el domingo ya bien tarde. Ahí es donde se acrecenta la carne, y es donde la carne opaca al espíritu. Y si el espíritu es opacado, entonces la carne va a prevalecer y podemos caer en un adulterio y podemos caer en cualquier otro tipo de pecado. Cuando la carne prevalece, alguien se le queda viendo y le hace un gesto así. ¿Y ese diablo por qué me habrá hecho así? ¿Y usted por qué me mira así? Y empieza el pleito, porque usted es carnal, carnudo. Pero el que es espiritual, se le quedaron viendo feo y ¿sabe por qué? ¿Verdad? Dios que se arregle con ellos, porque es espiritual. Él no se mete en problemas. Y pasa por allá el fulano que le hace el chambre o el gesto feo, y Dios le bendiga. Yo no les hago caso, hermano. Yo al Señor le pongo la queja. El Señor se encarga de arreglar. Es que es espiritual. Está cuidando el espíritu, está fortalecido en el espíritu. No le afectan esas cosas, no le hacen ronche esas cosas, no le se rasca, no le pica. Cuando le pica no se rasca. Porque está fortalecido o fortalecida espiritualmente. El gran problema de nosotros, como ya dije, es ese. Espiritualmente no nos preocupamos por fortalecernos. ¿Se acuerda usted que cuando empezamos como iglesia hacíamos 2 vigilias en el mes? ¿Y por qué se dejaron de hacer 2 vigilias en el mes? Porque la gente ya no quiso venir a las vigilias. Y de ahí quedamos haciendo 1 vigilia al mes porque la gente ya no quería. Hasta la pandemia. Y cuando dejamos de hacer las vigilias, ¿por qué dejamos de hacer las vigilias? ¿Por la pandemia? No fue por la pandemia, fue porque la gente ya no quería venir. Venía la gente hasta el primer culto, que a veces terminábamos ahí por la 1 de la mañana, y esto quedaba barrido. Solo quedábamos los pastores ahí haciéndole frente al asunto y algunos 2 diáconos, porque ni los servidores se quedaban.
Hablé claro, ¿verdad? Ay, Señor, esta lengua que Dios me ha dado, hermanos, es lisa. Ni los servidores se quedaban. Usted sabe, un servidor, hermano, irse. Un servidor abandonar su silla. Su responsabilidad, aunque no se quede nada, cuide la silla por lo menos. Entonces, eso, hermano, es la pobreza de la iglesia. Esa es la pobreza suya. Y esa es la pobreza suya. Y cuando usted quiera fortalecerse, robustecerse en el espíritu, entonces usted va a tener una vida de oración, una vida de congregación, una vida de lectura de la Biblia. Y cuando esas cosas usted las una al accionar, entonces la gloria de Dios sobre su vida. Y entonces usted va a ver que se ora por los enfermos y las enfermedades se van. Usted va a ver que le va a hablar al Señor y el Señor le va a responder, porque estamos conectados con Él en el Espíritu. Los hermanos ven que ahí vienen los otros hermanos para la iglesia y dicen: ay, ora por mí, hermano. No le da pena. Mejor véngase. Si toda la gente estuviera interesada en el Espíritu, no cupiéramos aquí en la iglesia. No cupiéramos. Pero como la gran mayoría, y el jueves, a pesar de lo que estoy diciendo ahorita, el jueves ya va a ver el poquito que viene. Gente que no le interesa el jueves, no sé por qué razón. Gente que no le interesa el jueves. Y gente, hoy no me toca servir. Imagínense, un servidor, hermano, que no venga solo porque no le toca servir. Ojalá y el Señor dijera: tampoco te toca comer, hijo. Hoy no te voy a dar de hartar para que veas. Y hoy no te voy a proteger, y a pesar de que estás ahí en la casa, se te van a meter los mañosos. Ay, hermano. Cuando lo dejen hasta sin colcha, entonces ahí va a venir: bien, hermano, ay, oremos, hermano, mira lo que estamos pasando. Y mira qué peligroso, porque los que se me llegaron a meter, los que viven a la par son, y a mí me da miedo. Como decía aquel predicador: soy muy hombre, pero me da mucho miedo. Vea, tenemos necesidad todos los días de Dios. Y en esta iglesia no nos congregamos todos los días acá, porque se hacen cositas allá afuera también. Se llevan las reuniones allá el día sábado y el día miércoles, por eso. Pero la responsabilidad de la iglesia sería de todos los días. Todos los días. No dejando de congregarnos, como algunos de los urdes tienen por costumbre. Véngase y crezcamos en el Señor y fortalezcámonos. Y si la pandemia llega, reprendámosla en el nombre de Jesús. Y se murió, hermano. Y dicen que de la pandemia se murió. Sí, hermano, de la pandemia, pero tenía 40 días de no venir. Oremos al Señor. Estamos en tiempos finales y aprovechemos que a pesar de que estamos en tiempos finales, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Oremos a Dios, oremos al Señor. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos, porque tu palabra, Señor, nos ayuda, nos instruye, nos exhorta. Ayúdanos, Señor, a sacudirnos el frío
el sueño, la pereza. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a creer en tu palabra, a confiar en ti, a buscar tu rostro, Señor, continuamente. En el nombre poderoso de Jesús. Tené misericordia, Señor, de mis hermanos y de mis hermanas. Tené misericordia de mi vida misma, Señor. Yo te necesito, Señor, y mucho. Tené misericordia de mis hermanos músicos y cantantes. Tené misericordia de diáconos y diaconisas. Tené misericordia, Señor, de todo este cuerpo que tú has comprado con tu sangre preciosa, Señor. Hermanos y hermanas, en tus manos les ponemos, amado Dios. Pedimos, Señor, de que tú nos auxilies. Pedimos de que tú nos ayudes. Pedimos, Señor, de que tú tengas piedad de nosotros y nos levantes y nos restaures y nos quites, Señor, tanto hábito malo, Padre, tanto pensamiento negativo. Ayúdanos a tener un objetivo, a trazarnos un objetivo, a trazarnos una meta, Señor, hasta llegar al final victoriosos, amado Señor. Por Jesús nuestro Salvador, reprendemos toda obra del diablo, Señor. Sabemos que en todo esto el diablo está trabajando fuertemente para desanimarnos, para desalentarnos. En el nombre de Cristo nuestro Señor, ayúdanos, bendito Dios. Guía nuestras vidas. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Tu poder nos sustente, Señor, y que podamos llegar victoriosos hasta el final. Agradecemos por todo este pueblo que se ha congregado, Señor, y te pedimos por aquellos que no le prestaron interés, Señor, al culto hoy este día, que allá donde estén toque sus corazones, Señor, para que puedan sentir la necesidad de también venir, Señor, y unirse a este precioso grupo de personas. Gracias porque mis hermanos hicieron el esfuerzo de venir día martes. Te pedimos también, Señor, que el día jueves esa gente venga con hambre de oír palabra de Dios, sintiendo necesidad en su corazón de edificarse, de fortalecerse. Por Jesucristo nuestro Señor, te pedimos y te damos gracias, amado Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias, mi Dios eterno. Gracias. La iglesia orando un minutito. Y mientras la iglesia ora, si hubiera alguna vida que dice: yo soy esa persona que me he descuidado mucho, que he tenido que poner la mirada en otras cosas y darle prioridad a otras cosas, pero ya no quiero vivir así, quiero fuerza de Dios. Si hay alguna vida, que Dios en su misericordia tocó su corazón, no se vaya así como vino. Váyase perdonado ahora, váyase restaurado ahora. Si hay una persona, amigo, amiga, hermano, hermana, varón o mujer, que siente la necesidad de arreglar cuentas con Dios, este es el momento. Esta es la oportunidad que Dios le da. Ya usted sabe lo que somos. Somos gente manchada por el pecado. Necesitamos que Cristo con su sangre nos limpie. Necesitamos venir a los pies de Jesús pidiendo ese perdón. De otra manera no hay salvación. ¿Habrá alguna persona que quisiera venir a Cristo? Amigo, amiga, Dios te llama. Hermano, hermana, Dios te invita a arreglar tu problema con Dios. Si hay una vida
Es el último llamado que le voy a hacer. Si hay alguna vida, póngase de pie y dígale al Señor: aquí está mi vida, Señor. ¿Habrá alguna persona? Estoy haciendo la última invitación. ¿Habrá alguna vida que siente el llamado de Dios, que sabe que Dios está queriendo arreglar su problema? ¿Hay alguien? ¿No hay nadie? Bueno, hermanos, si no hay nadie, dejamos hasta aquí. Vamos a dejar a mi hermano